Yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí tenemos claramente la definición de lo que es fe. Estoy cierto, ¿verdad? Cierto de lo que espero. No tengo duda alguna de lo que estoy esperando. Convencido, ¿verdad? Convencido de que lo recibiré en algún momento. La versión Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En este último tiempo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando en este último tiempo? El regreso de Cristo Jesús. El retorno por su iglesia. ¿Sí? Tenemos la certeza de que Él viene. Eso es fe. Eso es fe. Tenemos la certeza. No debe de haber ninguna duda al respecto de que Cristo Jesús viene por su iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Firmemente estoy convencido de que, como dice la palabra del Señor, que como dice la Escritura, de que como el oriente, así como el relámpago sale del oriente y se va hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Debemos de estar completamente convencidos de que sucederá. Eso es fe. Creer que el Señor cumplirá su palabra. Creer que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante, va a suceder. Y está sucediendo. Se está cumpliendo la palabra al pie de la letra y eso es hermoso. Porque qué privilegio tenemos, hermanos, de estar viviendo el último tiempo. Algunos hermanos dirán, no, espérate, no, es un privilegio el ver cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? ¿Qué testimonio? ¿Cuáles antiguos? Los patriarcas de la iglesia. Los patriarcas, los que fueron llamados para constituir una nación, un pueblo, dieron buen testimonio. Por fe anduvieron, por fe caminaron. Y eso da buen testimonio porque es ejemplo para nosotros de que tenemos que esperar lo que Dios prometió. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues no que era un asunto del Big Bang y de la teoría de que de repente
Grandes masas empezaron a chocar como carambola de billar y así se empezó a hacer el mundo. Eso dicen, ¿no? En el mundo. No. Mentira del diablo para que la gente no crea que un Dios todopoderoso, que un Dios verdadero llamado Yahweh fue el que pensó en hacer todo lo que vemos. El universo, galaxias, planetas, hoyos negros, cometas, ahora que el cometa verde anda por ahí visitando Marte, ¿verdad? Anda pasando por ahí por Marte el cometa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla espiritualmente hablando! Todas las cosas de Dios tenemos que verlas y discernirlas espiritualmente, ¿sí? Para entenderlas, porque si no, no las vamos a entender. Pero si yo veo y volteo al universo y volteo los cielos, como dice el Salmo 19, los cielos confirman la gloria de Dios. Entonces yo al voltear al cielo, sobre todo en la noche, obviamente, y veo las constelaciones, cómo están formadas, ¿verdad? Veo los planetas, cómo a veces se alinean, ¿verdad? Veo toda esa magnificencia, todas esas lucecitas en el cielo. Y me pongo a meditar, ¿verdad? Y llego a la conclusión de que los cielos confirman la gloria de Dios. Los cielos confirman la gloria de Dios, entonces me doy cuenta que Dios existe y que Dios hizo todo ese universo. ¿No se han puesto a pensar por qué tenemos constelaciones? ¿Por qué las hizo Dios? ¿Por qué el Señor a Orión le dio forma, le puso su cinturón en medio, unas estrellas arriba, haciendo la forma de Orión, un cuerpo robusto, sus pies abajo? La forma de esa constelación, ¿por qué la hizo Dios de esa forma? ¿Por qué hizo la Osa Mayor, la Osa Menor? Para muchas cosas. Para la utilidad del ser humano, porque por medio de las constelaciones y del firmamento, los navegantes en la antigüedad se movían en las aguas. Era como su brújula, ¿verdad? Y además también para comunicarse con nosotros. Para comunicarse con nosotros, nuestro Señor Dios hizo toda esa gama y toda esa figura, todas esas imágenes, todas esas estrellas formando una figura. Los que tenemos el privilegio de tener la aplicación de Stellarium, ¿verdad? En el celular, nos gozamos al ver todo el firmamento de mi Señor Dios. Y todo eso lo hizo mi Señor para que nosotros le demos la gloria al Señor, de su magnificencia, de su poder. Porque hagan de cuenta que el planeta Tierra, antes de ser formado, estaba sumergido como en una alberca enorme. Estaba sumergido en agua, lo dice Génesis 1. Que no tenía forma. Y como dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios pensó, Cristo habló, que se forme tal constelación, que se forme esta otra constelación. Y el Espíritu Santo creó. Y así fue formando el universo, nuestro sistema solar, nuestro planeta. Pero también dice la palabra que lo que vemos y palpamos
fue hecho de lo que no se veía. O sea, mi Señor Dios partió de la nada, ¿verdad? Y empezó a crear, empezó a formar. Y es maravilloso. Es hermosísimo cuando admiramos su creación bendita. El jueves llevé a mi perrito a darle su paseo matutino, ¿verdad? Sus necesidades. Y ahí enfrente de donde yo vivo está el Autódromo Hermano Rodríguez. Ahí hay jardines, ahí hay árboles, hay palmeras y hay mucha ardilla. Y yo vi como mi perrito ya se dio cuenta de dónde andan las ardillas y va detrás de las ardillas y les ladra. Y el jueves vi algo curioso porque encontramos a una ardilla volteando hacia abajo, a la mitad del tronco, a la mitad del árbol, y perfectamente bien agarrada, bien tomada, obviamente, del árbol. Y el perro, por más que quería brincar o que estaba brincando y quería agarrarse del árbol para pescar la ardilla, pues obviamente no podía, ¿verdad? Entonces ahí yo medité, bendito seas mi Señor Dios. Porque la gloria de la ardilla, ¿cuál es su gloria? Sus pezuñas, ¿verdad? O sus uñas tan afiladas, su pericia para andar de árbol en árbol. Y esa es su gloria de la ardilla, ¿verdad? La habilidad que mi Señor Dios le dio de andar de un árbol a otro árbol. Pero esa gloria no se la dio al perro, ¿verdad? El perro no puede subir en el árbol como la ardilla. Pero al perro mi Señor Dios le dio otra gloria. ¿Cuál es la gloria del perro? El olfato, ¿verdad? El olfato, o sea, si ustedes ven la gloria que mi Señor Dios le dio a cada animal, nos vamos a admirar, nos vamos a regocijar de la sabiduría bendita de Dios. Cosas tan simples, ¿verdad? Cosas tan simples que a lo mejor la gente no medita, pero los que somos del Señor, los que somos de Dios, sí lo meditamos y sí le damos la gloria al Señor por toda la creación que hizo. ¿Sí? Entonces todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, mi Señor Dios partió de la nada, ¿verdad? Para crear la tierra, los cielos y la tierra y todo el universo. No ese cuento del Big Bang, ¿verdad? Ya habían inmensas rocas por ahí, ¿verdad? Flotando en el espacio y de repente una con otra empezó a chocar y de ahí se fueron formando los planetas. Mentira del diablo. Y si a esas vamos, ¿quién hizo esas rocas? Tuvo que haber alguien que hiciera esas rocas, o esas rocas, como por arte de magia, ¡boom!, aparecieron ahí. Empezaron a moverse. Si así fuera, hubo también un ser inteligente que creó esas rocas y les dio movimiento. Pero no es así. Todas esas teorías obviamente son hechas por el hombre para echar abajo que Dios, nuestro Señor, tuvo que ver obviamente directamente con la creación. Él la creó. Entonces, por fe creemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la tierra, el mar, los animales, el universo, los planetas, por fe creemos que Dios los hizo. ¿Sí? Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable
que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Porque a mi Señor Dios le agradó más la ofrenda de Abel. ¿Qué le ofreció Abel a mi Señor Dios? Un animal, ¿verdad? Un animalito de lo mejor que tenía Abel, ¿verdad? Engordado, ¿verdad? Vamos a Génesis para recordarlo. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era agricultor y del fruto de la tierra, pues le ofreció a mi Señor Dios vegetales, ¿sí? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? ¿Qué le ofreció Caín a mi Señor Dios? Del fruto de la tierra, vegetales, legumbres. Pero Abel le ofreció, primero que nada, pongan atención, de lo mejor de sus ovejas y los primogénitos de sus ovejas. Pero se los ofreció nada más así, Señor mío, yo te ofrezco esta ovejita. ¿O qué hubo ahí? Hubo un sacrificio, ¿verdad? En un altar, ¿verdad? Matando a Abel ese animalito y mi Señor se lo dio en ofrenda a Dios. ¿Por qué hizo Abel eso? Recuerden que Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿verdad? Fueron muertos espiritualmente y fueron muertos físicamente, ¿verdad? No que murieran ahí luego, no, murieron todos sus años que tuvieron que vivir, pero iban a ser inmortales, ¿verdad? Pero por ese pecado de desobediencia, esa inmortalidad ahí fue perdida. Ellos, en su vergüenza, se escondieron delante de Dios y dice la palabra que se cosieron, se vieron desnudos, ¿verdad? Perdieron la inocencia, se vieron desnudos, les dio vergüenza y se cosieron delantales de higuera, ¿verdad? Para cubrir, obviamente, sus partes. Pero mi Señor Dios, ¿qué hizo para cubrirlos completamente? Mi Señor Dios mató un animal inocente, ¿verdad? Le quitó la piel y los cubrió a ellos con esa piel completamente de animales. Mi Señor Dios con esa acción estaba mostrando, ¿verdad? A lo largo de los siglos, en una figura de esa acción, cómo el ser humano iba a ser redimido, ¿verdad? Por el sacrificio de un ser inocente, por el derramamiento de la sangre de un ser que ni la debía ni la temía, pero que por ese ser fueron cubiertos Adán y Eva. Ahí vemos las miserias del ser humano, como por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia religión quiero llegar a Dios. Porque ellos lo que hicieron fue agarrar y coserse hojas de higuera
y taparse. ¿Qué les podía tapar esas hojas de higuera? ¿Era suficiente para taparlos? No. ¿Eran suficientes para cubrirlos? No. En cambio, mi Señor Dios tenía unos abrigos de mink, ¿verdad? Ahí, y se los puso. Lo doy como ejemplo para que ustedes se imaginen que un abrigo de mink, y si era largo como gabardina, imagínense cómo no va a cubrir. Te cubre completamente del frío, ¿verdad? Unas hojas de higuera que van a cubrir nada. Pero ahí vemos los esfuerzos raquíticos del ser humano, que por su propia voluntad y su propio esfuerzo no alcanzan a Dios. Mi Señor Dios tuvo que matar a un ser inocente para cubrir al ser humano. Y a lo largo del tiempo nacen Abel y Caín. Abel entendió por fe que de esa manera mi Señor Dios iba a ser agradado, mostrando esa figura de la redención del ser humano. Y por fe le mostró a Dios de lo mejor de sus ovejas, ¿verdad? Lo más engordado y de los primogénitos. Entendía perfectamente Abel cómo iba a agradar a Dios. ¿Sí me explico? Por eso ofreció ese sacrificio. Y Caín no lo entendió. Caín representa al mundo. Ay, de lo que me sobra. Ahí está. Unas verduritas, unas zanahoritas. Y ahí está mi ofrenda a Dios. Así es el mundo, ¿verdad? Así es el mundo. Creen que con sus propios esfuerzos pueden alcanzar a Dios, pero no es como nosotros queremos. Es a la manera de Dios. ¿Sí? Hace aproximadamente un año y medio, platicando con un primo, me dijo, es que yo con mis propios esfuerzos alcanzo a Dios. Con mis propios, a mi manera, yo adoro a Dios. ¿Verdad? Y yo le vi exactamente ahí el delantal de higuera a mi primo, ahí se lo vi, pero clarito ahí estaba el delantal de la higuera. Que con sus propios esfuerzos dice que él ama a Dios. ¿Es así como debemos de amar a Dios? No, es de acuerdo a lo que Él nos pide que hagamos en la palabra, no como a nosotros, ¿verdad? Según nuestro entendimiento, podemos alcanzarlo. No, no, no. Entonces a mi Señor Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Regresemos a Hebreos 11, por favor. Versículo 4 nuevamente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Abel entendió cómo era la manera que teníamos que adorar a Dios. Y por esa manera y la obediencia fue más excelente su sacrificio, ¿verdad? Que el de Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué alcanzó testimonio de que era justo? Porque Abel en fe creyó, ¿verdad? Le creyó a Dios en fe, ofreciendo ese sacrificio. Por eso alcanzó testimonio de que era justo. Y luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. ¿Sí? Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? ¿Qué significa este versículo? Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Quién cree esa palabra?
¿Quién cree esa palabra? Amén. Yo lo creo. ¿Puede hacer eso Dios? Eso puede hacer y mucho más, ¿verdad? Hubo un hombre antidiluviano llamado Enoc, papá de Matusalén, el hombre más longevo de la historia de la humanidad, 969 años, imagínense. Matusalén murió a los 969 años. Por eso a veces cuando alguien ya está muy grande le dice, uy, no, le va a llegar a Matusalén, ¿verdad? Que ya está muy grande. Pero Enoc, por ejemplo, como aquí lo dice, fue traspuesto, o sea, fue arrebatado de este mundo al cielo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hay dos personajes bíblicos que no vieron muerte y fueron arrebatados al cielo o llevados al cielo. Enoc, ¿y el otro quién es? Elías. Doble café mañana, hermano. Elías fue arrebatado también, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia que se va a dar en algunos años, ¿sí? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fue fiel a Dios, obedeció a Dios, vivió entregado a Dios, se consagró a Dios. Y por ese hecho, mi Señor Dios se lo llevó al cielo. Hay hermanos que no creen en el arrebatamiento. Hay hermanos que dicen, no, eso no, puros cuentos chinos, no. Ya se tardó, hombre, el pastor desde el 2017 dice que ya Cristo ya viene y no viene, ¿verdad? Es por fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no tengo fe en que eso va a suceder, mi hijito, te vas a quedar. Hay que tener fe, creer que Dios Todopoderoso eso puede hacer. En el momento más álgido de la tribulación, ¿verdad? Entre tribulación y gran tribulación, dice la palabra de Dios, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y los ángeles de Dios juntarán a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Va a suceder, hermanos. Yo lo creo. Yo lo espero. Yo lo espero. Yo diario me veo mi cuerpo de carne y digo, ay, Señor mío, ayúdame, Señor. Yo quiero tener mi cuerpo de gloria como la de tu amado Hijo Jesucristo. El mismo cuerpo vamos a tener nosotros, el mismo cuerpo glorificado que tiene acceso al cielo. Este cuerpo no puede entrar al cielo porque carne ni sangre no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, hay que mentalizarnos, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser semejantes a Él, vivir en la fe para ser tomados, ser tenidos por dignos de ser arrebatados por Él. Pero para eso, como Enoc,
tenemos que dar testimonio de haber agradado a Dios. Como Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios y mi Señor Dios se lo llevó. Hay una cita, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 4, vamos para allá, porque es increíble, hermanos, que hay hermanos todavía en Cristo que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Lo ponen en duda. Son incrédulos a ese hecho. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Amén, hermanos. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? ¿Quiénes no tienen esperanza? El mundo, ¿verdad? Los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas y no viven en santidad y en consagración al Señor. Esa gente no tiene esperanza. El cristiano sí tiene esperanza. Porque estamos esperando por fe a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creen todos? ¿Creen todos aquí que Jesús murió y resucitó? Amén, ¿verdad? Hicimos una oración de fe aquí y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Por fe lo hicimos, creyendo que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o a los que murieron en Él. El muerto, el cristiano que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y murió, ¿verdad? Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, estamos vivitos ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo ahorita, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso solamente el Señor lo sabe. ¿Sí? Si vamos a quedar hasta que venga el arrebatamiento o partiremos antes. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar, ¿verdad? A los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿verdad? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su voz tiene autoridad. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta se va a tocar anunciando que Cristo Jesús ya viene. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Creen esto, hermanos? Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra arrebatado, ¿verdad? Hebreos 11 habla de Enoc que fue traspuesto, pero es la misma raíz hebrea. La misma raíz hebrea en Génesis es la misma raíz griega. Traspuesto, arrebatado. ¿Por qué nos va a arrebatar el Señor? Porque es un arrebato. Es como si yo
voy por la calle y le arrebato la bolsa a mi esposa porque se me antojó un refresco de la tienda. Y yo le arrebato la bolsa. Porque nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Los justos, los santos de Dios no son de este mundo, somos celestiales. Entonces nos va a arrebatar de un lugar que no es nuestro, que no nos pertenece. Yo ya se los dije, mis hermanitos del alma, nosotros no somos terrícolas, entiéndanlo. Y uno por ahí va a decir, uno que otro va a decir, el pastor ya se volvió loco. ¿Cómo que no somos terrícolas? No, yo nací en este mundo, ¿eh? Yo nací aquí, claro. Pero el Señor me escogió, así como a todos ustedes. El Señor nos escogió para arrebatarme del mundo, para ya no ser de este mundo, sino ya ser de Él, ser celestial. ¿Sí? Porque nos espera un reino hermoso, bendito, santo, un reino celestial. Entonces, como este mundo se va a corromper cada día más, porque así lo dice la palabra en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si algunos dicen, no, es que ya está el mundo horrible, se va a poner peor, hermano, no te preocupes. Y vamos para abajo. Entonces el Señor, a la mitad de la tribulación, nos va a arrebatar de un lugar que no es nuestro. En Apocalipsis, la palabra de Dios habla de los moradores de la tierra. Y le pasará esto a los moradores de la tierra. Y verán los moradores de la tierra esta otra cosa. O los moradores de la tierra se quedarán maravillados por ver la reaparición de esa bestia que estaba muerta, pero que resucitó. Está hablando de los moradores de la tierra, pero nosotros, como somos celestiales, sabremos quién estará resucitando. Y sabremos y entenderemos todas las cosas, como dice Daniel 12. Vamos a Daniel 12, por favor. Daniel 12. Dice la bendita palabra de Dios. Daniel 12, versículo 3. Desde el 2, porque estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Del contexto de lo que estamos hablando. Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que enseñan el evangelio de Cristo al mundo entero, como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que sabemos qué está pasando, los que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, esos somos los entendidos, los que se nos ha quitado el velo de los ojos y entendemos cómo se maneja este mundo anticristiano, lleno de mentiras y falsedades. Y cada vez vamos a aborrecer más este mundo y cada vez lo vamos a repudiar más porque son puras mentiras. Todo está corrompido. Hasta el fútbol, mi hermano. ¿Verdad? Todo está corrompido. Todo está manipulado. Todo se maneja con... ¿Verdad? Es un mundo lleno de mentiras y corrupción. Pero los entendidos comprenderán, ¿verdad? Y serán... y resplandecerán como el firmamento. Regresemos a 1 Tesalonicenses 4.
Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién ellos? Con los muertos en Cristo, ¿verdad? Primero resucitan los muertos en Cristo y luego nosotros seremos desaparecidos. ¿Han visto los videos de la iglesia? La introducción de los videos de la iglesia, cómo está el predicador, ¿verdad? En el púlpito predicando la palabra y de repente se oye un estruendo como de un relámpago y ¡pum! 90% de la iglesia se queda. Y los que se quedaron, pues, se ponen a llorar, ¿verdad? Porque no se fueron con su Señor. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir a nuestro Señor, a nuestro esposo en el aire. ¿Sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, por tanto, pongan atención, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentémonos los unos a los otros y a los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, en amor díganles, está escrito que Cristo vendrá por su iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, vamos para allá, por favor. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, de lo que les estaba comentando hace un momento. Este cuerpo de carne y de sangre no puede entrar al reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo se corrompe, ¿verdad? Es corrupto por el pecado y se descompone. No puede heredar este cuerpo lo que es incorrupto, lo que es glorioso. Entonces tiene que haber un cambio, una transformación. Versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hagan un pestañeo. ¡Pum! Así, en un abrir y cerrar de ojos. En menos de un segundo. En menos de un segundo, ¡pum! Desaparecemos. Y vamos a volar hacia el cielo, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya con cuerpo glorificado, y nosotros seremos transformados con cuerpo glorificado. ¿Sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo es mortal, este cuerpo muere. A causa del pecado de Adán y Eva, este cuerpo, ¿verdad?, empieza a morir desde que naces. Entonces tiene que cambiarse a un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo inmortal, por obra y gracia de mi Señor, por amor a nosotros, ¿verdad?, lo entregó en el madero. Este cuerpo mortal que nosotros tenemos lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero Él tenía que vencer al pecado
y a la muerte en la cruz, para que se le diese por medio del Espíritu Santo un cuerpo de gloria. Y así vencer a Satanás y a la muerte por medio de su muerte, porque así lo dice la palabra. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y mi Señor Dios vino para vencer a la muerte y para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quién dice amén a eso? Regresemos a Hebreos, por favor. Y si buscamos escritura en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, veremos ahí el arrebatamiento de la iglesia. Lo acabamos de ver con Enoc, como mi Señor lo traspuso, lo arrebató, porque venía el diluvio, venía la época de corrupción en el ser humano. Antes del diluvio, todo pensamiento del ser humano antes del diluvio era de continuo solamente el mal. Por eso mi Señor Dios se llevó a Enoc, un hombre justo que agradó a Dios, como figura de lo que está sucediendo hoy en día. Mi Señor Dios se va a llevar a sus justos y va a dejar que los impíos perezcan. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe, pongan atención a esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que entender, tienes que comprender que sí, efectivamente, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Porque si no lo entendemos y estamos incrédulos a las cosas de Dios, nos vamos a quedar. Entonces, hasta ahí nos vamos a dar cuenta. De repente voy a voltear a mi lado derecho y ya no está mi esposa. Y nada más ahí está su pijama de Mickey Mouse. No, no es cierto, no es cierto. Y ya entendí que ya se fue ella. Y yo ya me quedé. ¿Por qué? Pues porque no creíste, papacito, por eso. Porque no creíste lo que el pastor medio loquito que estaba ahí en la iglesia predicaba y enseñaba. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él te da premio, Él te da un premio, Él te da un galardón si lo buscas. Y si lo buscas diariamente, constantemente, Él te da un premio. Ay, pastor, ¿me va a dar mi BMW? No. El pastor tuvo como 25 años pidiéndole su BMW a nuestro Señor y nunca se lo dio. Se quedó con una Wagoner modelo 99, imagínense. No, ese tipo de galardón no. Es un galardón de crecimiento espiritual. Es un galardón de diariamente trabajar contigo el Espíritu Santo para que cada día seas lo más parecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ser como nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Se puede o no se puede? Sí. Claro que se puede. Los escuché así medio así. No, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, porque Él nos lo dijo. Él nos dijo, andad aquí en la tierra como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y de que se puede, se puede. Pero como le dijo mi Señor Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Porque si yo nada más pongo la Biblia ahí como almohada, y ahí la palabra que se me pegue durante la noche. No, así no es. Tienes que escudriñarla diariamente para conocer y entender el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú lo entiendas y lo conozcas, entonces vas a saber que lo único que quiere Dios para ti es la plenitud.
Es andar en paz, es andar en gozo, es andar en amor con todo mundo. Y eso es maravilloso. El mejor estado del ser humano es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya me imagino a Noé ahí sentado en su casa, ¿no? Y le dice, mi Señor Dios, hijito Noé, te encargo que prepares un arca como del tamaño del Estadio Azteca. Así es más o menos. El tamaño de la cancha del Estadio Azteca, así es, era de largo el arca. Te encargo, mi hijito, que hagas una arca, porque de aquí a 120 años voy a destruir el mundo. Voy a dejar que caiga agua del cielo. ¿Agua del cielo? ¿Cómo que agua del cielo? Pues si eso nunca pasa, Padre amado. Pues a partir de ese momento, la gente, tú vas a conocer lo que es la lluvia. Porque antes, o en la época de Noé, para atrás, no se conocía la lluvia. No había lluvia. Se alimentaba la vegetación y las frutas y los árboles de un vapor que subía de la tierra. Entonces, mi Señor Dios le dice a Noé, constrúyete un arca y tiene 120 años para construirla porque el ser humano se está corrompiendo de manera grande en la tierra y los voy a destruir. Pero te doy a ti la encomienda también de pregonar, de predicar que se arrepientan de sus pecados o si no van a sufrir las consecuencias de sus hechos. Y Noé dijo, ¿un arca? ¿120 años? No, Señor, no, ¿cómo crees? Eso no pasa, no, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. Yo cuando había visto que cayera agua del cielo. Eso dijo Noé. No. Noé le creyó. Noé le creyó y obedeció y construyó un arca y predicó. Arrepiéntanse porque viene diluvio, va a caer agua del cielo y va a ahogar a todo mundo. Me voy yo en el metro ahorita a predicar la palabra, arrepiéntanse porque Cristo Jesús viene por su iglesia, porque este mundo va a haber un problema muy grande, los terremotos se van a incrementar, las erupciones volcánicas, van a caer meteoritos a la tierra. La gente va a ser atormentada por demonios durante 5 meses y van a querer suicidarse, pero no van a poder porque la muerte y el Hades va a huir de ellos. ¿Qué me va a decir la gente? Está loco este, ¿verdad? No me van a creer. Igual ya hasta me echan bronca y me sacan del vagón, ¿verdad? Pero no importa, prediquemos, compartamos porque es verdad. Es cierto que todo eso va a pasar, ya está pasando. Ya está pasando. Prediquemos, porque Noé, ¿verdad? Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra. Versículo 7 nuevamente, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 120 años, imagínense. El Señor nos viene hablando a esta iglesia desde el 2017, de que nos preparemos todos para lo que viene. Pero el Señor ya desde el 2014, 2015, mandó una tetrada de lunas de sangre en fiestas judías. En el año 2014, 2, y en el año 2015, 2, en fiestas judías, Pascua y tabernáculos.
Qué maravilla de Dios. Nos avisa el Señor. Ese cometa verde que anda por Marte, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? ¿Verdad? Es cuestión de fe, de creerle, porque la palabra dice, y habrá grandes señales del cielo. Esas son, y todas las que hemos visto, y se han enseñado en esta iglesia. Nada, que hay que tener fe, creerle al Señor de que es verdad, que nos está hablando por medio de su firmamento. Es maravilloso, te gozas grandemente. Con temor, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Fue justificado Noé por su fe. Fue hecho heredero, dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Justicia de él? No, la justicia de Dios por fe, porque Noé le creyó, ¿verdad? Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿De dónde lo sacó mi Señor Dios? De Ur de los Caldeos, Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? El mundo, el pecado, la idolatría. De ahí lo sacó mi Señor Dios y le dijo, te voy a mandar a una tierra donde tu descendencia, ¿verdad? Será su tierra. Le dijo mi Señor Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo. Y te voy a llevar a un lugar. Y de ti voy a formar una gran nación. 75 años tenía Abraham. No tenía hijos y su esposa era estéril. ¿Cómo iba mi Señor Dios a formar de Abraham una nación de él? ¿Tuvo fe Abraham o no tuvo fe Abraham? Tuvo fe Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. La Biblia del Oso dice morando en cabañas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Imagínense Abraham. Mi Señor Dios lo llama de Ur de los Caldeos, el lugar más idólatra de toda la tierra. De ahí viene toda la maldad. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. De ahí lo toma mi Señor Dios y le dice, deja todo. Y te voy a llevar a una tierra para que sea tu heredad. Pero llega a esa tierra y resulta que tiene que vivir como extranjero. Pues no, que ya me las había dado Dios. ¿No me la habías dado ya, Señor? Moró en tiendas. Y no nada más él, Isaac y Jacob, su hijo, y su nieto. No recibieron la tierra, pero por fe creyeron que si no era ellos, su descendencia. Y así fue, así fue. Después de 400 años la recibieron. Un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero le creyó Abraham a Dios, le creyó. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Cómo? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí hay algo hermoso en estos dos versículos, en estos tres versículos. Espero
y con la ayuda del Espíritu Santo explicarlo de manera adecuada. Mi Señor Dios toma a Abraham y lo saca de Babilonia, ¿verdad? Y le dice, te voy a dar una herencia, pero vas a andar en esa tierra que es la tierra de Canaán como extranjero y peregrino. Esto es una figura de nosotros como cristianos. Porque también a nosotros nuestro Señor Dios nos sacó de la Babilonia, de esta tierra. Nos sacó de este mundo, mi Señor. Y nos dijo, yo te voy a dar una herencia, te voy a dar la tierra prometida, te voy a dar la vida eterna. Pero mientras tú heredes el lugar que te tengo prometido, vas a vivir aquí en este mundo como extranjero. Y vas a habitar en cabañas. ¿No estamos habitando nosotros en cabañas? ¿No estamos habitando nosotros en tabernáculos? Porque dice la palabra que nosotros somos templos vivos de Dios y que nuestro cuerpo es un tabernáculo de Dios, porque aquí mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hizo mi Señor Dios con Abraham, sacándolo de Babilonia y viviendo como extranjero en la tierra prometida que nunca vio, pero que en fe supo que si no era él, se le iba a dar a sus hijos. De la misma manera a nosotros. El Señor nos sacó de Babilonia, nos sacó del mundo para vivir en este desierto, en cabañas. ¿Cuál es la cabaña? Esta cabaña, esta tienda portátil que se deshace, que es frágil, pero que cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, no nos va a dar una cabaña, nos va a dar una casa, un edificio no hecho de manos, dice Pablo, eterna en los cielos. ¿Se dan cuenta de la analogía? Si no, mañana me preguntan, por favor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El punto clave es el versículo 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham veía a lo lejos una mejor herencia que esa tierra. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Abraham no estaba viendo solamente esa herencia de esa tierra, la tierra de Canaán, estaba viendo una mejor herencia en el cielo. Por eso dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. ¿Cuál es esa ciudad de cimientos eternos? La nueva Jerusalén, donde tú vas a vivir con el Señor en esas hermosas calles de oro transparente, donde no va a haber ya ni sol ni luna, sino mi Señor Dios va a ser, ¿verdad?, la luz y el Cordero, dice la palabra, su lumbrera. Esa es la ciudad que estaba esperando verdaderamente Abraham. Y esa es la que estamos nosotros esperando. Nuestra herencia no es aquí, nuestra herencia es allá. Esa es la que debemos de esperar. ¿Sí? Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Qué maravilla, cómo mi Señor Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, todo corrompido, todo maleado, todo lleno de idolatría, y poco a poco durante su vida lo va puliendo, lo va restaurando, le va quitando la idolatría, le va quitando todo lo que es Babilonia. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? En vez de padre enaltecido, Padre de multitudes. Ahí vemos en Abraham el fruto que un cristiano va a tener.
Porque es promesa, ¿verdad? Es promesa. Si estamos nosotros agarrados como pámpanos de esa vid, el Señor nada más lo que va a hacer va a limpiarnos por medio de su palabra bendita para que nosotros día a día demos un paso firme para la eterna gloria de Dios. Demos un paso firme para parecernos más a nuestro Señor, para que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nosotros también la transmitamos, la reflejemos en la gente y podamos dar testimonio de que nuestro Dios está haciendo una obra hermosa en nosotros. ¿Sí? Para terminar, vamos a Isaías 28, por favor. Isaías 28. ¿Por medio de quién mi Señor Dios está haciendo esa obra? ¿Por medio de quién nosotros estamos alcanzando esa ciudad con fundamentos eternos? Por medio de su roca, por medio de su piedra, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, hablando de fundamentos, ¿verdad? De una base firme, sólida, que no se mueve. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Cómo es una piedra? Es firme, no se desmorona, no se hace arena. Es un elemento inamovible. Así es el fundamento de la palabra de Dios en la faz de Cristo Jesús. Es una palabra que no se mueve, que no se altera, que es firme y permanece para siempre. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Esa piedra fue probada. Cristo Jesús fue probado aquí en la tierra, obedeciendo a mi Señor Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Fue probada. Fue obediente Jesucristo nuestro Señor hasta la muerte. Piedra probada angular. En arquitectura, la piedra del ángulo es la que soporta todo el edificio. Y Cristo Jesús es nuestro fundamento, es nuestra piedra angular, y de ahí hacia arriba crece la iglesia. Es un fundamento firme, es una piedra angular firme, que no se va a romper ni a mover. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento inestable. Qué bueno que me están siguiendo. De cimiento estable. La estabilidad, qué importante es en el ser humano. La estabilidad, ni moverte para acá, ni moverte para allá. Voy a amanecer mañana con una idea, pasado mañana con otra. No. Integridad y estabilidad en nuestra fe. Y mi Señor Jesucristo es de cimiento estable. Jamás se va a mover, no va a cambiar de parecer. Lo que está escrito aquí lo va a cumplir. Y cada uno de nosotros estaremos con el Señor en esas hermosas bodas que nos esperan. De cimiento estable, el que creyere, no se apresure. ¿Creemos en esa piedra angular? ¿Creemos en esa piedra con fundamento estable, probada? ¿Creemos en él? No nos apresuremos. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. El Señor viene y viene pronto. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.